Vengo de un país de 400 años de historia llena de grietas. Fueron creadas a punta de machete, balas y sangre. Esas grietas se siguieron expandiendo en todos los hogares. Algunos lograron frenarlas, pero igual siguieron en nuestras casas. ¿Cómo hacemos para repararlas? Bueno, ¿por qué no lo intentamos con un milagro? Colombia, un país caracterizado por ser uno de los países más multiculturales y biodiversos del mundo que lo hace destacar de Latinoamérica, con una cultura rica tanto en arquitectura, naturaleza, gastronomía, geografía, artes, música, deportes y estilos de vida tan variados que parecerían 100 países combinados en uno solo, pero que a la vez destaca por tener una historia estrechamente relacionada con la violencia y el conflicto, que ha afectado a todos los rincones habidos y por haber, y ha dejado como consecuencia un pueblo traumatizado y con un largo camino para poder sanar. No soy alguien nacionalista, veo un país cada vez más desgastado y muchas veces he dejado claro mis deseos de querer migrar a otras partes del mundo. Pero a pesar de que reconozco que Colombia tiene muchos problemas que afrontar, tampoco reniego ni me avergüenzo de mis raíces cafeteras y que muchos de mis aspectos de mi identidad son provenientes o derivados del lugar en el que nací y la cultura que desde muy pequeño he asimilado, por lo que siempre estaré orgulloso de ella pase lo que pase, por lo que al igual que muchos colombianos llegué a tener la pregunta de cómo era la percepción que el resto del mundo tenía sobre el país, en especial en la cultura pop, es decir, veía como otras culturas de distintas partes del mundo eran retratadas en el cine, la música, las series e incluso animación y videojuegos. Veía que a los mexicanos los retrataban como excelentes mariachis, que los chinos eran guerreros del kung fu, los italianos grandes pizzeros y a los japoneses y estadounidenses salvando al mundo con superpoderes. Por lo que quería saber qué era lo que el mundo esperaba de nosotros, qué podíamos ofrecerles a ellos, solo para darme cuenta que la visión que tenían de nosotros es bastante complicada. ¡No puedo creerlo! ¡Estamos en Colombia! ¡Cocaína! ¡Son plantas de coca! Sí, los 90 no fueron los mejores años del país. No es sorpresa para nadie que el país ha tenido una relación muy fuerte con el narcotráfico, siendo el periodo más mediático cuando los carteles de Medellín y de Cali básicamente dominaban el negocio de la droga a nivel mundial, por lo que la cultura pop se encargó de usar el aspecto más mercadeable y romántico del narcotráfico para la creación de varios productos artísticos, lo cual generó una visión bastante peyorativa del país, como un lugar selvático y peligroso lleno de narcos y mafiosos, los cuales el pueblo hablaba como alguien a quien servir o aspirar, donde la coca y la marihuana era tan fácil de sembrar que incluso cada vecino podía cultivarla en el patio de su casa, donde el estado estaba conformado por hombres que no sabían cómo salvarnos de una amenaza que solo ellos conocían hasta que algún estadounidense llegara a traernos la verdadera salvación, lo cual creó una versión bastante dañada y distorsionada del país por parte de la población civil en el extranjero, algo casi repudiable, algo que no creo tener que decir el por qué en Colombia nos disgusta bastante que sea de lo único que piensen de nosotros. No quiero decir con esto que estas producciones deberían censurarse o dejarse de hacer porque sería como negar esa parte de la historia del país, y hacerlo sería solo un acto de hipocresía. Tampoco quiero culpar al mundo de crear esta imagen, ya que nuestra propia industria del entretenimiento ha contribuido en generar esta visión con producciones como El Cartel de los Sapos y Escobar, el patrón del mal. Pero sí quiero dejar en claro el problema que genera que solo esta sea la única visión mediática que se tiene del país en el mundo, ya que, aunque no lo parezca, el arte puede moldear el pensamiento de los consumidores sobre cómo ve al mundo, al punto de asimilar lo consumido como una verdad absoluta. Que tanta influencia tiene el arte sobre cómo vemos la realidad que incluso podemos usar rasgos y estereotipos para tener una
idea de cómo creemos que lo es un italiano, un chino o un árabe, incluso cuando eso no fue creado por alguien que provenía de ese país, o nos estemos refiriendo a una persona que nació y creció en una cultura diferente a la que estamos referenciando. Por lo que tener una imagen de los colombianos tan asociada con el narcotráfico no solo crea una narrativa muy cerrada sobre la identidad y los problemas del país, sino que también puede dificultar mucho el entendimiento que podemos tener con personas de todo el mundo. Tampoco ayuda mucho que bastante de nuestra industria del entretenimiento no haya podido tener un impacto mediático a nivel internacional. No me malentiendan, aparte de narconovelas sí hemos tenido productos que han sido bastante populares a nivel internacional, como Café con aroma de mujer, Pasión de gavilanes y obviamente la muy aclamada Yo soy Betty la Fea. Una telenovela que a la fecha que estoy haciendo este guión sigue siendo un fenómeno de masas en todo el mundo, sin importar la generación a la que pertenezcas, y creando una comunidad muy activa en internet que crea memes, fanfics, conversaciones, análisis de todo tipo y volviendo a Betty la Fea en uno de los productos más importantes dentro del formato de streaming. Pero aparte de que Betty la Fea ya es un producto que tiene más de 30 years old. I remember seeing this in theaters. muchas producciones colombianas no han logrado ni pisarle los talones el impacto mediático que ha tenido, incluidas producciones que han tenido bastante impacto a nivel nacional como La hija del mariachi, El secretario, La Pola o Los Reyes. Compáralo con el K-drama, que en tan solo 2 años no solo llegó a tener una producción que se volvió una sensación internacional, sino que mucho de su contenido ha tenido bastante aceptación tanto por la crítica como por el público en general, por lo que se ha podido colar mejor dentro de la cultura pop. Es que ya ni siquiera puedo decir que las producciones nacionales han tenido esa misma relevancia incluso dentro del país. Me atrevo a decir que la última en lograr esto fue El Man es Germán, pues logró mantener prácticamente a todo el país diciendo oe y bailando. Bueno, vamos. Estrego. Peino al niño. Pero eso fue hace 10 años ya, desde entonces se ha sentido un estancamiento muy grande y una desconexión en especial del público joven con las producciones actuales a la hora de contar sus historias, por lo que todo esto dificulta que estos productos puedan aportar a dar una mejor visión de la cultura en el extranjero. Y ni siquiera hablemos del cine colombiano y cómo prácticamente está dominado por el cine de Dago García y comedias basadas en algún comediante reconocido del país, ya que dejan mucho que desear dentro de la calidad del cine comercial, pero diría que el sector más golpeado injustamente de manera mediática ha sido el de la animación. Soy consciente que Colombia no tiene como tal una industria animada y que lo que ha sacado no puede hacerle competencia a países latinoamericanos como Brasil, Chile o México, pero creo que Colombia sí ha sacado producciones animadas que han representado de mejor manera al país. Tenemos producciones que reflejan la realidad de comunidades negras del Chocó y nuestra relación con el idioma español combinado con mucho humor irreverente con El Profesor Superó, una película documental que reconstruye una entrevista del conflicto armado narrada por niños con una animación 3D bastante experimental con pequeñas voces. Incluso un estudio logró sacar un episodio piloto para Cartoon Network con Cazadores de Estrellas, pero que desgraciadamente han quedado muy opacadas en internet dentro de la comunidad animada. Y miren, esto ya es enteramente personal, pero esta es la razón por la cual me molesta mucho que de lo único que se hable de animación colombiana en internet sea de Coronel Rondón, salve usted la patria. ¡Todos en la frente! Que Encanto Exista es un respiro a todo lo mencionado anteriormente, pues decide dar una representación más positiva del país y mostrar otra perspectiva de la cultura colombiana. Se nota de hecho un gran trabajo de investigación por parte del equipo encargado de crear una película que, si bien se toma libertades creativas para generar un ambiente fantasioso, logran crear de manera muy acertada una visión muy fiel del país y lo abordan en todos los aspectos posibles de la película. Animación, paleta de colores, escenarios, diseños de personajes, modismos, gestos, incluso en el argumento está impregnado algo que, por muy pequeño que sea, se me hace familiar, ya sea porque las veo a diario o porque aprendí que son características relacionadas de aquí. El pueblo está hecho con caminos empedrados, escaleras ornamentadas y casas hechas de piedra y tejados de barro. Todo esto decorado con balcones, barandas, iglesias, logos, con colores muy vivos y llamativos que te pueden recordar a varios lugares del país que viven desde la era colonial, como Cartagena, Santander o en el caso de Bogotá, La Candelaria. De paso vemos cómo el pueblo encapsula la multidiversidad étnica al estar incluidas gentes de distintas razas y mestizajes, algo que, si bien es más o menos proveniente de la región en la que se habite, es muy común ver esto en todo el país, al punto de tenerlo naturalizado. Sí,
eso incluye gente blanca. Es increíble todo el drama que se creó con Peppa por un supuesto whitewashing, al punto de que un mapache tuvo que dar clases de genética y mestizaje por internet. En la película su existencia ni de chiste invisibiliza a ningún grupo étnico, o refleja que sea superior por algún aspecto que es enteramente un constructo social. Encanto muestra mucho la normalización de este aspecto en este país, sin que alguna raza se sienta injustamente opacada por otra o exageradamente enaltecida. En lugar de eso, busca recalcar en los diseños ciertas características propias de las 6 regiones principales del país, como en los vestuarios, en especial en los sombreros, ya que no solo vemos el ya conocido sombrero volteado, también vemos sombreros aguadeños o sombreros de pinto, a la par de ver ruanas, calzados y objetos textiles hechos a mano. También ciertas modas culturales que dan a entender la región de nacimiento de los personajes, como el traje de paño que tiene Agustín, que es asociado con la región andina, específicamente el Bogotá de mediados del siglo XX, o como Félix utiliza una guayabera y ropa de etiqueta del Caribe. Y ni hablemos de los vestidos, que tendría que hacer una serie para poder describir los vestidos de Mirabel, Dolores y Isabela, que son originarios del Quindío, Santander y Barranquilla respectivamente. También vemos estos aspectos regionales en tipos de pelos y peinados, con gestos en las manos o expresiones muy comunes en cada país, así como algunas jergas. Ok, parcerito. Hablando de audio, me encanta que muchos personajes tengan acentos tan marcados, así como que son interpretados por gente proveniente del país, tanto para el doblaje en inglés como latino. Tenemos a María Cecilia Botero, a Alejandro Reaño, a Olga Lucía Vives o a Mauro Castillo, que si bien podríamos considerarlos Star Talents y no necesariamente actores de doblaje, decidieron castear gente con carrera actoral importante al menos dentro del país. Podríamos considerar la única excepción y la más polémica la elección de Maluma, pero al tener tan pocas líneas y un personaje con poca relevancia en comparación a otros casos, lo puedo dejar pasar. Adoro que la música de la película está inspirada en su mayoría en género vallenato, salsa y pop latino. En este aspecto, Lin-Manuel Miranda y Jermaine Franco supieron dar en el clavo en la esencia de lo que hacen estos géneros musicales tan característicos, a pesar de no ser personas originarias de aquí. Pero también lo vemos en su OST y en momentos como en la fiesta de Antonio, donde se escucha una melodía de piano muy parecida a las canciones de Joe Arroyo. También vemos referencias culturales, a modo de guiño, que hacen que el pueblo se sienta más inmerso y vivo. Vemos silleteros llevando sus flores en sus espaldas, jugadores de tejo con sus cervezas a un lado, que ya que hablamos de deporte se le hacen guiños a cosas como el amor al fútbol. De hecho, una escena que me gusta mucho es cuando Bruno usa unas ratas para recrear un televisor, y en una de las imágenes vemos una referencia a uno de los partidos más icónicos de la selección Colombia, que fue contra Alemania en el Mundial de Italia 90, específicamente en el momento donde Freddy Rincón hace un gol que los clasifica a octavos de final. También lo vemos de manera indirecta con el poder de Luisa y toda la historia que el país tiene en disciplinas de levantamiento de pesas, en especial con María Isabel Urrutia, quien fue la primera persona en ganar el oro olímpico en representación del país. Vemos estos referentes en la gastronomía con cosas como el tinto, panela, buñuelos, empanadas, y no podemos olvidar la arepita con queso. Si Disney no le tuviera miedo al éxito, también le hubieran puesto queso al chocolate. Y no podemos olvidar toda la flora y fauna vista, empezando por la topografía del lugar, que en lo personal me recuerda un poco al Cerro de Bogotá, aunque lo más acertado sería ubicar la zona en lugares como el Huila o el Meta. Pero divago, vemos flores como bugambilias, rocíos de sol o jacarandas, hasta plantas consideradas símbolos nacionales como orquídeas o palmas de cera. Vemos también animales autóctonos que me encantan, que, al ser vistos en una película animada, parezcan salidos de la imaginación de un niño, pero que en el mundo salvaje te los puedes encontrar: jaguares, cuatíes, tucanes, colibríes, dantas y la mejor cosa que la evolución nos pudo dar después de los pulgares: chigüiros. Pero diría que Encanto va más allá de mostrar simplemente estos aspectos de la película para generar una ambientación y nada más. También lo usa para construir ciertas partes de su trama, como el hecho de que todo el asunto de la vela se hace durante el Día de las Velitas, una celebración que ocurre el 7 de noviembre, o como toda la película podría catalogarse dentro del realismo mágico. De hecho, hay un guiño a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, con las mariposas amarillas, que lo combinan con el desarrollo de Alma. Pero también lo podríamos incluir en cosas como el hecho de que la casita se mueva sin mucha explicación y a todos les parezca muy natural, y que gente con superpoderes viva en ella como si de la mansión X se tratase. Es de hecho chistoso ver cómo todo el mundo ve raro a Maribel por no tener poderes, cuando en la vida real sería al revés. Básicamente, esta película enfoca lo extraño e irreal como algo cotidiano y común, algo muy característico del realismo mágico. También lo vemos en la película en cómo se enfoca en hacer ver todo esto estético en cada aspecto, o cómo es que el concepto de la vela, si bien es muy intuitivo, no es muy explicado en la obra, pues no lo necesita para el argumento, por lo que se le puede considerar a este universo como magia blanda, lo cual es curioso, ya que el realismo mágico es algo muy asociado con la literatura y no tanto con formatos audiovisuales, por lo que sería bueno ver este tipo de historias más seguidos tanto en la pantalla grande como en las salas de cine. Tengo mucho que hacer. La casa no se decorará sola. Perdón, podrías. Te ves genial.
Sin embargo, el hecho de que Encanto tome y refleje cosas positivas del país tampoco niega los problemas y dificultades que han tenido, en especial con la violencia y el conflicto armado, que ha marcado profundamente al país desde sus 200 años de fundación. De hecho, se deja muy en claro que todo el pueblo es compuesto por gente que sufrió de desplazamiento forzado y que tuvieron que empezar a las malas una nueva vida lejos de sus hogares. Esto es lo que nos ha vuelto un país traumatizado, roto y polarizado, con muchas grietas que cerrar, y esto es algo que ha sido una constante en la historia del país. Es curioso, al hacer este guión revisé otros canales que hicieron videos sobre Encanto, y muchos argumentaban que la película tiene un lugar y tiempo determinado, en especial el asesinato del abuelo Pedro, en la época de las guerras bipartidistas ocurridas en el siglo XX. Pero si me lo preguntan a mí, yo difiero, y digo que la película puede ser 100% atemporal, pues esto de que un hombre es asesinado a machete limpio y un pueblo está aterrorizado y obligado a irse es algo que sigue pasando hoy en día. Sí, a Pedro Madrigal lo pudieron haber matado alguna guerrilla conservadora o liberal, pero también lo pudo haber matado las guerrillas de las FARC o el ELN. Lo pudo haber matado un cartel de las drogas o un grupo paramilitar. E incluso lo pudieron haber matado ayer por ser un líder social de su pueblo, a falta de ayudas del Estado. Toda esta violencia sigue siendo algo que afecta y atenta contra la cultura del país y la representación de nuestra identidad. Pero a diferencia de otros productos que romantizaban esta parte, en especial las narconovelas, Encanto decide mostrar esta violencia a lo que hace a la población más vulnerable y cómo deshumaniza a los involucrados. Y lo hace de la manera más empática y responsable posible, lo cual es algo de aplaudir por parte del Disney creativo. Por lo que si algo demostró esta película es que Colombia tiene mucho que ofrecer en la cultura pop, no solo polvo de harina y cartuchos de bala, que tenemos magia, biodiversidad, moda, deportes, comida y mucho más. Y que, a pesar de que no neguemos las grietas que nos atormentan en este platanal, también tenemos mucho que ofrecer como cualquier otro ciudadano del mundo. Señora, por favor. Abuela, espera. Tiene que haber una explicación. ¡Te odio! ¡Ay, no sirva para ¡Luisa! ¿Pero qué hiciste? La magia sigue fuerte. Todo aquí está bien. Somos los Madrigal. ¡Mirabel! Aunque sin duda lo que más está reflejado en Encanto es cómo representa a las familias colombianas. En Latinoamérica es muy común ver, a diferencia de Norteamérica y Europa, una casa compuesta por familias con una fuerte influencia matriarcal en donde viven más de 3 generaciones, generando un lazo familiar mucho más fuerte con tus abuelos, tíos o primos. No es muy común ver a los hijos irse de su casa a sus 20, que es lo que se esperaría por ejemplo en familias nucleares estadounidenses. Incluso es más posible que los hijos traigan a sus esposas y esposos a vivir con ellos, y tener los nietos en la misma casa. Las razones de esto, aparte de ser algo cultural, es debido a que ayuda mucho la situación económica familiar, que es algo muy común que este tipo de familias sea más presente en países en vías de desarrollo, pues entre más manos vivan en una casa, si bien aumenta los gastos para mantenerlos, alivia la carga económica al haber varias personas produciendo. Compáralo con familias con madres o padres cabeza de hogar, que tienen que luchar a fin de mes para mantener solo a una persona, y eso que son solo 2 a 3 personas como mínimo. Y si bien estas megafamilias generan un fuerte lazo entre varios familiares, también tienen un problema, y es que pueden generar unas expectativas muy grandes sobre lo que se convertirán en un futuro, afectando desde sus relaciones con otros familiares hasta su salud mental. Esto comúnmente se relaciona con el trauma generacional, que es cuando acontecimientos ocurridos a generaciones pasadas afectan también a las generaciones futuras, algo de lo cual una familia con varias generaciones viviendo bajo un mismo techo es bastante vulnerable. En estos aspectos los Madrigal es perfectamente visible, pues es bajo las reglas de la abuela Alma que los Madrigal han logrado con ayuda del milagro de la vela hacer bastante próspero al pueblo y así poder escapar de la violencia. Pero al mismo tiempo esto ha afectado a los familiares y su relación con la abuela, sin importar si cumplen o no con las expectativas logradas, y destruyendo la familia desde adentro. Que tan poco sutil es el mensaje de la película que se hace un paralelismo enorme con las grietas de la casa de los Madrigal con la relación actual de los familiares, siendo las acciones que provocaban separación familiar aumentar las grietas, y cómo todas estaban relacionadas con Alma y el daño que les estaba haciendo a todos de manera intencional o no, y ningún familiar se salva de tener que complacer las expectativas que Alma espera de ellos. Empecemos con el más pequeño, Antonio, que al inicio de la película ya tenía el peso de sus hombros de conseguir un don, o la posición de los Madrigal quedaría muy comprometida con el pueblo. Es mucha responsabilidad para un niño, por lo que no es sorpresa que se haya querido esconder del susto de fallarles a todos, porque si no siente que lo tratarán como a Mirabel. Es por eso que Antonio desearía que ella tuviera un don y hasta cierto punto sentir a alguien que tenga de soporte. Pero es que aun cuando recibió un don, Antonio no se salva de esto, pues fue nada más al día siguiente de tener la capacidad de hablar con los animales que ya Alma estaba buscando qué pondría hacer Antonio con el don, para que sirviera en la casa. Alma Madrigal solo ve los dones como valiosos en vista de lo productivos que pueden ser, desaprovechando todo el potencial que tienen, y al hacer esto no se da cuenta si esto les puede afectar en la vida o no. Como los que tiene Pepa, imagina no poder expresar tus emociones como cualquier persona porque esto podría matar a alguien de un rayo dentro de la casa. A Pepa se le exige demasiado guardar sus emociones, algo que
que la vuelve un manojo de estrés y ansiedad que de milagro puede controlar en un mal día. Y de no ser por la paciencia y comprensión que Félix tiene sería peor, pero como Alma no ve su don sino solo para lo beneficiosas que sean para las cosechas, no ve importante cuidar la salud mental de Pepa. Pero como le encanta quejarse cada vez que Pepa tiene un ataque de estrés, por algo que no puede controlar. Pepa, ¿tienes una nube? Ya sé, mamá, pero no logro encontrar a Antonio. ¿Qué más quieres de mí? Pero bueno, todas estas altas expectativas pueden ser mejor canalizadas dependiendo de la resiliencia de cada persona, que es nuestra capacidad de soportar situaciones de presión o peligro. Es por eso que vemos algunos Madrigal tienen una reacción más serena ante la situación, como Julieta, Camilo y hasta cierto punto Dolores. Pero si ese no es el caso, puedes terminar como Luisa, que al tener que hacer las labores más pesadas no solo de la casa sino del pueblo entero, se sienta como una burra de carga que está atada a una responsabilidad que anhele por un segundo sentirse libre de todas ellas, así sea por un segundo, pero que siente que no puede hacerlo o el poblado se le vendrá encima. Y basta con que tenga un mal día y se quiebre emocionalmente para que se sienta una inútil en todo aspecto y empiece a dudar de sí misma y de sus capacidades, que no pueda ver su propio valor como persona. En serio, verla con esta carita de tristeza te enternece el corazón y te dan ganas de darle un abrazo. Estás cargando demasiado peso. Tal vez sí, es demasiado. Pero la quien se lleva la peor parte es Isabela. Sí, se ve como alguien que vive una vida de una princesa, pero a ella se le exige un grado de perfección muy fuerte en todo aspecto posible. Debe ir bien arreglada, hablar con dulzura y nunca negarse a una petición familiar importante, incluso si esta no la hace feliz, lo cual la ha llevado a tener una relación con demasiados roces con su hermana Mirabel, no ser consciente de que sus consecuencias pueden afectar a otras personas como a Dolores por su amor no correspondido con Mariano Baby, y básicamente no saber qué es lo que quiere con su vida. Dicho sea de paso, su poder es el de todos el más desperdiciado. Literal, vives en uno de los países con más biodiversidad en el mundo y solo haces bugambilias. Literal, ella podría, si quisiera, haber explorado todo su poder para volverse una gran botánica y ayudar aún más que solo a hacer flores decorativas, o hasta incluso combinar ambos aspectos sin ningún problema. Pero como la abuela refleja tanto de ella en sí, no es capaz de ni siquiera saber si es verdad que ella quiere ser feliz con la persona que quiere comprometer. Hablé con los Guzmán de la propuesta de matrimonio de Mariano e Isabela. Dolores, ¿ya tienen fecha? Esta noche quiere 5 bebés. ¡Magnífico! Un joven tan guapo con nuestra perfecta Isabela. Nos va a dar otra generación de bendiciones mágicas. Es que ni siquiera conoce a Mariano como tal. La única razón por la cual lo quiere casar es porque Isabela es prácticamente ella de joven y le consiguió un tipo igualito a Pedro, pero con esteroides. ¿Quién eres? Soy tú. Pero más mamey. Y lo peor de todo es que ninguno tenía la opción de decir que no, porque entonces les pasaría lo mismo que a Bruno. Se volverían un paria familiar, alguien a quien no podrían comprender solo porque su don no tenía necesariamente algo de productividad en el pueblo, y solo veían en él alguien que traía desgracias, aunque él era solo el mensajero de dichas visiones. Alguien que, si bien debía aprender a comunicarse de mejor manera con los demás, porque no es muy de tener buen tacto decirle a tu hermana que tiene problemas del control de la ira que va a llover el día de su boda, Bruno era alguien devoto a su familia y siempre buscaba la mejor manera de ser útil en la casa. ¿Qué tanto amor tiene que cuando se enteró de la visión de Mirabel decidió esconderse para que ella no sufra? Solo porque sabía el daño que Alma le podía hacer, solo con el propósito de evitar que la profecía se cumpla. Bruno se merecía el cielo en la tierra, no que te cantaran una canción como si Héctor Lavoe estuviera cantando Juanito Alimañas. Pero igual si se atrevieran, ¿cómo lo harían? Al fin de cuentas solo están protegiendo lo que Alma hizo con tanto esfuerzo para que futuras generaciones no lo hagan. Pero ¿qué pasaría cuando eso pasa? ¿Cuál sería el futuro de esa persona? Es por eso que puedo entender a Mirabel y su frustración por no tener un don. Cuando la película salió, mucha gente dijo que Mirabel podía tomarse como una representación de una persona con discapacidad, al asociar el don con una habilidad que ella no puede hacer. Y si bien esto es un headcanon, puedo entender el porqué de esto, pues muchas personas con condiciones físicas, incluyéndome, sienten cierta impotencia en no poder ayudar con ciertas tareas del hogar. O cómo es que el hecho de que tus padres tengan que dedicar más tiempo que a tus otros hermanos y hermanas, o cómo es que a veces hay cierto paternalismo con las personas que te rodean diciendo que no es necesario que ayudes, algo que si bien no es de mala fe, sí puede generar cierto desánimo con tu propio ser, en comparación al resto de familiares que sí pueden hacer tareas físicas sin ningún problema. Pero si incluso este no es el caso, igual entiendo el por qué ella se siente así, que no sepa cuál es su lugar dentro de la casa, porque todos tienen logros excepcionales menos ella, y es que si lo pensamos bien, Mirabel representa a todas esas personas, en especial de las generaciones más jóvenes, que por ayuda de sus familias no tuvieron que experimentar las consecuencias del conflicto armado y la pobreza extrema. Nací y me crié en Bogotá, en un lugar bastante urbano y alejado de la violencia, pero aún así me es imposible no haber conocido gente que ha experimentado bajo sus propios ojos el conflicto y cómo les afectó en su diario vivir. Escuché a mi bisabuela hablar con mucho detalle de toda la experiencia que vivió en el Bogotazo. He escuchado todas las experiencias que mi papá contó desde haciendo trabajos fuertes desde pequeño hasta siendo soldado
soldado raso del ejército, siendo las que más me han impactado el cómo él vio con sus propios ojos el cómo explotó el vuelo 203 de Avianca que organizó el cartel de Medellín, que estuvo perdido en un operativo y le tocó comer carne de perro para sobrevivir, o la más aterradora, está en primera fila en un combate y que las balas le rozaron a un lado de la cuerda en el helicóptero que lo bajó. Mi abuela tuvo que criar a mi madre mientras ocurrían en el país la toma del Palacio de Justicia, el atentado del espectador y el asesinato de Carlos Gaitán, y mi madre nos crió mientras en la televisión veíamos cómo se destapaba la olla de los falsos positivos durante el gobierno del diablo, quiero decir, Uribe. Y ni hablemos de todos mis amigos que han tenido historias de ellos o de sus padres siendo desplazados por alguna milicia paramilitar, porque este video ya es largo de por sí, por lo que si todas esas personas se sacrificaron porque nosotros no tuviéramos que vivir esas horribles experiencias, ¿cuál es nuestra labor entonces? Ni siquiera tengo que ir tan lejos, al igual que Mirabel, veo como mis hermanas tienen trabajo, carreras y roles dentro de sus hogares, mientras yo tuve que abandonar la mía y aún no tengo idea de qué dedicarme. Y si bien al igual que Mirabel tengo unos padres que se preocuparon por mí y me enseñaron que debo aceptarme como tal y que lo único que esperan de mí es que sea una persona feliz, es imposible no tener días donde me siento estancado, un estorbo para los demás. Para Mirabel tampoco ayuda que se lo estén recalcando a toda hora como un defecto, algo que no pudo obtener, ignorando otras cosas que ya puede hacer como manualidades o bordado. Y no ayuda mucho que la brecha generacional que tiene con su abuela la está alejando constantemente de los demás, incluso en cosas que claramente no necesitan de un don para realizarse, o como a veces no se molesta en revisar siquiera si Mirabel está presente en una reunión, como en la foto familiar, que sí, en teoría en esa foto nadie la estaba excluyendo, pero nadie tampoco se percató que ella no estuviera en esa foto, ni siquiera preguntaron si quería aparecer, pero lo peor de todo fue echarle la culpa a Mirabel de todo, porque la magia estaba desapareciendo, y como prácticamente todos estaban destruidos emocionalmente, a pesar de que Mirabel era de todos en la casa la más leal y empática por su familia. Ella fue la que se preocupó porque Luisa se sintiera mejor, porque Bruno dejara de vivir en las paredes, hasta incluso decidió dejar los celos que tenía por su hermana y empezar de nuevo con ella. Pero no, para Alma era mucho más fácil decir que ella era solo una celosa y que por eso ya quería destruir todo lo que forjó, en lugar de hacerse una introspección de sus acciones y responsabilizarse de ellas. Es por eso que Mirabel se rompió y no aguantó más, y le dijo con los puntos sobre las íes cómo eran las cosas en esta casa, y que la quien estaba gritando la familia siempre fue ella. Luisa nunca será tan fuerte como deseas. Isabela no será tan perfecta como deseas. Bruno dejó esta familia porque tú solo veías lo peor en él. A Bruno nunca le importó esta familia. Él ama a esta familia. Yo amo a esta familia. Derrumba nuestro hogar. ¡Nunca te atrevas! El milagro agoniza por culpa tuya. Sin embargo, tampoco puedo culpar a Alma por ser así. Imagínate que tengas que dejar toda una vida atrás por un conflicto ajeno y que en el proceso te conviertas en la madre de hogar de 3 nacidos y la representante de una población desplazada forzosamente. Tampoco puedo decir que Alma es una mala persona, ayuda incondicionalmente a todas las personas del pueblo sin recibir nada a cambio, y les daba una vida próspera a todos y cada uno. Ella de verdad ama a todos sus hijos y nietos, y nunca buscaría levantarles la mano. Pero todo este miedo de perderlo todo, de no ser suficiente para el pueblo, la hicieron ver con visión de túnel, y poner demasiada presión al resto de los Madrigal, ignorando porque era en un principio el propósito del milagro que la vela le dio, y sin querer haciendo mucho más daño del que quería sanar. Es por eso que me gusta que en esta película no haya como tal un villano. Tan fácil hubiera sido hacer a Bruno o a Alma los villanos del cuento, y la amenaza a vencer, y que cuando esa amenaza acabe todos sean felices, pero decidieron irse por algo mejor. Creí que tendríamos una vida diferente. Creí que yo podría ser una mujer diferente. Se me concedió un milagro. Otra oportunidad. Y tenía tanto miedo de perderla que acabé olvidando para quién debía ser ese milagro. Y yo lo lamento tanto. Porque tratar algo tan fuerte y delicado como el trauma generacional y las grietas de la historia tan violenta de Colombia, banalizando todo con la culpa de alguien más, hubiera arruinado todo el mensaje. En lugar de esto se fueron con la idea de superar esto a través del diálogo y la comunicación, donde Alma al fin comprende todo el daño que hizo y entendiendo que su familia y su pueblo son igual de apreciados con o sin el milagro de la vela. Y al mismo tiempo Mirabel termina perdonando a Alma al ver que sus disculpas son genuinas y que fueron consecuencias de algo que nunca tuvo control. Y viniendo de un país en donde hemos intentado resolver todo a punta de violencia, al punto de que parece
sea algo normalizado en el imaginario colectivo del país, el que se hayan ido por una senda más pacífica para cerrar el trauma demuestra que es posible resolver las cosas por medio de la paz, y que si bien habrán momentos donde tocará tomar o reaccionar ante una acción violenta, el entendimiento y el perdón siempre deberían ser nuestra principal arma para resolver los problemas en tu vida y de las personas que amas y te rodean. Es por eso que a mí, a diferencia de muchos analistas y críticos de internet, a mí sí me gustó mucho el final de la película, pues Mirabel logró hacer que el milagro volviera a tener el propósito que originalmente debía tener, y los dones ya no estarían para satisfacer las expectativas de alguien, sino para que ellos puedan mejorar su ser sin que esto necesariamente sea dejar de ayudar al pueblo, y que con o sin don, todos los Madrigal son igual de especiales como el resto de su familia. Soy consciente de que Encanto tiene sus problemas, que tiene un ritmo acelerado, que podríamos haber visto más tiempo en pantalla de todos los personajes para generar más empatía con ellos. Entiendo que mucha gente sienta que perdonaron demasiado rápido a Alma, o que hayan sentido que el final se sienta contradictorio con el mensaje, pero que esta película exista y demuestre una cara más positiva del país en el colectivo imaginario, y que podemos entregar mensajes universales como cualquier otra parte del mundo, hace que le tenga yo mucho aprecio a esta película. Y sí, soy consciente de que no es un producto colombiano, que la película no va a ayudar mucho a las series sacadas aquí a que tengan esa misma relevancia. En eso aún falta mucho por hacer, y que eso deja abierta muchas preguntas sobre cómo nos relacionamos con nuestra cultura, y las consecuencias que la esté comercializando un monopolio como Disney. Pero también ayudó mucho que se conectara con la cultura del país, tanto del extranjero como nacionalmente, y que al igual que los demás, somos ciudadanos del mundo con mucho que ofrecer a este planeta. Y si pude vivir en un lugar donde algo como Encanto exista, y haya mostrado algo que define una parte de mi identidad y de muchos colombianos, no puedo decir que sea malo. Me atrevo a decir que es un milagro para todos nosotros. Abre los ojos. ¿Qué es lo que ves? Me veo a mí. Solo a mí. Para ser alguien que se la pasa chingándole la madre a Disney en redes, hablé demasiado bien de esta película, pero me es imposible no hablar también de algo que esté conectado conmigo de muchas maneras, por lo que muchas gracias si viste este video de principio a fin y vieras otro punto de vista de esta película. Sin nada más que decir, yo fui Mr. Manuel y espero que se acuerden de este video cuando tomen un tinto con arepita con queso. Hasta la próxima.